Un libro maravilloso que nos está dando muchas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida diaria. Inclusive dicen que la tercera es la vencida. Empezamos hace 2 semanas la oración del Padre Nuestro, la oración al Padre. Y no hemos podido concluirla. La semana pasada inclusive nos atoramos, por decirlo así. Y no es que nos hayamos atorado, sino que Dios nos dijo que habláramos más extensamente sobre un punto de esa oración. Y trataremos de que esta noche sí terminemos la enseñanza del Padre Nuestro. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza fuerte a nuestra vida esta noche, que aprendamos de su palabra tan preciosa que es para cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, que es donde vamos a continuar, empezando nuevamente en el versículo 9. A ver, por favor, Jolis, si quieres leer Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Sermón de la Montaña ha estado hablando de la diferencia entre la ley que los fariseos y los escribas en esos días estaban siguiendo y el verdadero espíritu de la ley que Jesús trae y enfrenta a los fariseos a ese espíritu. Y se acuerdan que Él les dice: habéis oído de los antiguos, no adulterarás. Pero yo os digo, y lo dice como 5 veces. Y en el capítulo 6 vemos la irrealidad donde los fariseos están, en donde Él los empieza a enfrentar a su hipocresía. Hablamos de las ofrendas al principio del capítulo 6, cómo ellos hacían tanto alarde de las ofrendas que ellos daban. Y como segundo ejemplo de esa hipocresía, les habla de la oración, cómo con vanas repeticiones creen que van a ser oídos por su palabrería y no es el caso. Y en medio de todo eso, Jesús les dice cómo es que se debe orar. Los apóstoles en Lucas 11:1 les habían pedido a Jesús que les enseñara a orar. Veíamos que Jesús ponía un gran énfasis en la oración. Era un ministerio muy importante del Señor Jesús. Y los discípulos que estaban con Él y que estuvieron con Él a través de esos 3 años, vieron frecuentemente, a diario, cómo Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Y cuando se despertaban, Jesús ya estaba en oración. Y cuando finalmente se dormían, Jesús seguía en oración. Y para cada decisión importante, Jesús oraba. Jesús oraba en público también, cuando estaba a punto de hacer un milagro importante, como en el caso de Lázaro cuando lo resucitó. Y antes de que lo resucite, Jesús dice: gracias, Padre, porque me has oído. Mas digo esto para que los que estén aquí crean que tú me has enviado. Y luego dice Lázaro: ven fuera. Y veíamos que la oración debe ser también para nuestra vida un ministerio muy importante. Algo en el que debemos pasar tiempo a diario. Y Dios nos da un maravilloso formato, el Padre Nuestro, en donde también decíamos que no es que no lo memoricemos. ¿Por qué no? Nos estamos memorizando muchas porciones de la Escritura y podemos nosotros memorizarnos el Padre Nuestro, pero eso no debe ser nuestra oración. El Padre Nuestro es un formato que nosotros llenamos en los espacios blancos según las necesidades muy propias de cada uno de nosotros. Y veíamos que el Padre Nuestro podíamos dividirlo en 2 partes.
generales, pudiéramos decir así. La primera, que son 3 peticiones para la gloria de Dios. Decíamos, quizá lo quieras apuntar como un pequeño sumario. Quizá quieras apuntar que el Padre Nuestro se divide en 2 partes. Y la primera es para la gloria de Dios. Y habla de su paternidad y de su prioridad. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Su programa, número 3, venga tu reino. Y su plan, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso lo vimos hace 2 semanas, e intentamos la semana pasada empezar con la segunda parte del Padre Nuestro, que también es para su gloria, pero que está enfocado a nuestras propias necesidades. Podemos poner eso. La segunda parte es para pedir por nuestras propias necesidades. Cabe decir, creo que también lo dijimos la semana pasada, que el Padre Nuestro es una oración para los creyentes. Para los incrédulos ni siquiera hay oración, porque los incrédulos no tienen comunión con Dios. Ellos podrían decir, ya sea vanas repeticiones o realmente de su corazón que salgan diferentes palabras y ellas no llegan al techo, porque todavía no se han reconciliado con Dios. Dice la Biblia que todavía son enemigos de Dios. Entonces, la oración al Padre o cualquier oración es para los creyentes. Pero desgraciadamente la oración es como las bombas de los barcos, que solamente se usan esas bombas cuando se está hundiendo el barco. Y nosotros los creyentes con frecuencia utilizamos este ministerio, esta herramienta maravillosa para con Dios, cuando nuestro barco se está hundiendo. Y eso no es lo que Dios diseñó, sino que la oración es el medio por el cual yo me comunico frecuentemente con Él. Decíamos que tenemos un diálogo con Dios. Él me habla a mí a través de su palabra y no es un monólogo, porque yo contesto el diálogo a través de la oración. Y poco a poco conozco con mayor profundidad a ese ser maravilloso que se llama Dios y que me salvó y que día a día me está enseñando tantas cosas de su palabra, de su amor, de sus atributos y de mí mismo también. Y me está llevando a una vida abundante aquí en la tierra, la cual ya puedo tener aquí mismo en la tierra. El cielo está aquí en la tierra para todo aquel que quiere. Veíamos que el sermón de la montaña es un sermón para esta misma tierra, que lo vamos a aprovechar allá también, perfecto, pero son las reglas del ciudadano de Dios que yo puedo utilizar aquí mismo. Y a través de mi comunicación con Él lo voy conociendo más profundamente y voy aprendiendo más de Él. Inclusive voy pensando como Él. Pero es justo que yo tenga mis necesidades y que pida por ellas. Inclusive Él quiere que tú pidas por todo eso. Y veíamos empezando la semana pasada que dentro de esas peticiones, en esta segunda parte del Padre Nuestro, si lo quieres poner, son 3 peticiones. Número 1, su provisión. Y esto lo vemos empezando en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios conoce el diseño de nuestros cuerpos, Dios quiere darnos de comer y quiere darnos abrigo y quiere satisfacer nuestras necesidades corporales. Y nosotros justamente podemos pedirle a Dios que nos nutra del pan de cada día, que nos dé de comer, que satisfaga nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí podríamos poner 2 o 3 incisos. Inciso A, la sustancia misma que es el pan. Y aquí en esto del pan tenemos que entender que nosotros podemos pedir por nuestro pan material, pero hay algo más profundo por lo que debemos de pedir. Como decía Rafa, que él tiene un gran interés, un gran deseo que emana desde el centro de su corazón, de que Dios lo utilice.
de que haya pan de vida allá adentro, de que espiritualmente Él se nutra todos los días a través de la palabra, que tenga oportunidades de hablarles a otros de Cristo y que cada día vaya siendo más como Jesús. Y nosotros pedimos el pan material y el pan espiritual. Jesús es el pan de vida. Él dice que todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Y todo aquel que viene a mí, no tendrá hambre jamás. Todo aquel que cree en mí no tendrá sed jamás, dice allí en Juan 6. Y nosotros queremos satisfacernos con ese pan de vida. Queremos que nuestros corazones se llenen diariamente de Jesús. Y en nuestras oraciones nosotros incluimos como algo muy importante este aspecto. Inciso B, la fuente, que es Dios. Dánoslo hoy. Dice, ¿quién me lo va a dar? Bueno, me lo va a dar Dios mismo. Se lo estoy pidiendo a Él, aquel que es poderoso para satisfacer mis necesidades mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de mi propio interior. Él es la fuente. C, la súplica. Nosotros suplicamos a Dios por eso. Le pedimos que nos llene de eso que necesitamos. D, los recipientes que somos nosotros. ¿A quién va a darle? ¿A quién va a llenar? Lléname a mí. Danos no hoy, a mí. Y E, la frecuencia. Quiero que me lo des diario, todos los días. Necesito de ti. Veíamos que el maná solamente era bueno para un día. No podías guardarlo para 2 días. Se engusanaba, dice la palabra de Dios ahí en Éxodo. Y nosotros necesitamos de la palabra de Dios diario. Y quiero que nos llene diariamente de su palabra. Bueno, esto lo vimos también un poco la semana pasada. Y pasamos a la segunda petición, su perdón. Y ahí nos quedamos. Realmente no pudimos avanzar la semana pasada de esta segunda petición, que la encontramos aquí en Mateo 6, versículo 12. Si lo quieres leer, por favor, Estela. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí podríamos decir, perdona nuestras transgresiones, así como también nosotros perdonamos a nuestros transgresores. Porque siempre estamos nosotros no dando en el blanco, cayendo, resbalando, no llegando a el estándar de Dios. La verdad es que nuestra deuda es inmensa, por lo cual tenemos una gran necesidad de perdón. Decíamos la semana pasada, y quizá fue aquí donde nos quedamos, que Él nos perdonó. Esa necesidad fue totalmente satisfecha en la cruz. Y el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él satisfizo esa necesidad una vez para siempre. Él perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Y tenemos seguridad absoluta de vida eterna. Y yo me voy a ir al cielo basado en ese perdón. Ahí nos quedamos. Y quizá algunas cosas las vamos a repetir un poco, porque la verdad es que no me acuerdo dónde nos quedamos, no importa. Nos harán mucho bien de todas maneras. Punto y aparte, el pecado es el más grave problema del hombre. Y el perdón, su más urgente necesidad. Y decíamos que el centro de toda la oración del Padre Nuestro está aquí. Porque veremos después que vuelve a repetir esta petición al terminar o después de terminada la oración del Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, 14 y 15. El perdón. La primera cosa que pudiéramos nosotros preguntarnos es que ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿realmente tú te sientes perdonada? ¿Realmente te has apropiado de las promesas de Jesús para tu vida, las cuales ahora estás leyendo en la palabra de Dios diariamente? Y la realidad es que muchos de nosotros todavía tenemos guardadas esas promesas y no nos apoderamos de ellas. Muchos de nosotros todavía pensamos que no hay suficiente depósito en el banco celestial como para canjear los cheques que Él mismo me ha dado
desde el día de mi salvación, los cuales están en blanco, pero ya están firmados, para que yo le ponga la cantidad que me dé la gana, pero los tengo guardados y sigo viviendo miserablemente. Y sigo viviendo en sentido de culpabilidad de muchas cosas y no me he apoderado de un perdón que ya me dio. Bueno, la palabra de Dios dice que las promesas de Él son irrevocables y que nosotros debemos de creerle a Dios. Punto. Pero como creyentes, pedimos por su perdón constantemente, por lo cual en nuestra oración hay una súplica de que nos limpie diariamente. Primera de Juan 1:9. No sé si alguien aquí se acuerda de ese versículo. La palabra de Dios nunca nos ha dicho que el simple hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón nos va a hacer perfectos en esta vida. Nosotros seguiremos pecando y bueno, todos nosotros podemos atestiguar de eso. Hemos cometido faltas inclusive el día de hoy. Y la súplica mía en mi oración es de que perdone mis deudas, de que Jesús perdone la sociedad en la que yo me he metido el día de hoy. Y tengo ese recurso precioso de la oración. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros podemos ir a Jesús diariamente y pedirle que nos vuelva a limpiar, y que nos vuelva a limpiar, y nos volvemos a caer nuevamente, y nuevamente iremos a Él para que nos limpie, teniendo la certeza de que en ese momento Él borra otra vez todo y se restaura una comunión íntima con Él. El que yo peque no me hace perder mi salvación, tú lo sabes bien, pero sí me quita el gozo, me puede quitar mi comunión con Jesús, me quita el deseo de profundizar en la palabra, etc. Pero yo tengo un recurso. Y nuestra oración diaria a Jesús, allí en la penumbra de nuestra propia recámara, o inclusive, bueno, en público, nuestra oración diaria debe incluir este importante punto. Oh Dios, yo quiero tener un corazón limpio. Porque bienaventurados los de limpio corazón, ellos ven a Dios y yo te quiero ver a ti en mi vida cada día más. Yo necesito tener un corazón limpio. Podemos pedir por eso. Punto. Nuestra súplica implica confesión. Como me gusta a mí oír los testimonios que frecuentemente oímos en esta sala cuando venimos al principio de la reunión y ustedes mismos dicen, Carlos, a mí me gustaría compartir algo, y dicen algo que les pasó en sus faltas en este día o en esta semana. Tú, Estela, nos has compartido de algunas cosas muy profundas de tu corazón, en tu relación, en tu casa, etc. Y nos llena de gozo el ver cómo tú aceptas la transgresión, inclusive hasta públicamente. Y te gozas, ¿verdad?, en que Dios ha oído tu oración y la enseñanza que has recibido a través de todo eso. En lugar de seguir viviendo con máscaras, diciendo que no pasa nada, el cristiano no es así. El cristiano ha dejado las máscaras atrás. Y claro que tengo muchos pecados, claro que tengo muchas faltas, claro que me sigo cayendo en 70 veces en el mismo pozo. Y voy a Él y le vuelvo a pedir perdón para que Él limpie esa falta y cada día me dé más poder para que algún día, muy pronto, quizá, depende de mi propia fe, extirpe ya una vez y para siempre esa debilidad en la cual sigo cayendo. Confesar es un gran atributo del cristiano. Proverbios 28:3. A ver, por favor, Marisa. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es, ¿verdad? Precioso ver que algunos de ustedes, en momentos difíciles que, bueno, han pasado en sus vidas por algunas faltas que ustedes mismos han cometido, que yo mismo he cometido, sabemos pedir perdón, sabemos reconocer y pedir perdón. Punto. Y el requisito es que perdonemos a otros. Aquí fue exactamente lo que nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Mi necesidad de perdonar a otros.
Estipulamos que no es un requisito para salvación, no es que si yo no perdono a los demás, entonces Jesús no me va a perdonar a mí y yo no entro al cielo. Nada de eso estamos hablando. Estamos hablando solamente de que mi comunión es la que sufre cuando, al conocer todo el perdón de Dios, yo no perdono a mis enemigos. Y veíamos lo difícil, lo terriblemente difícil que esa palabra es en el vocabulario español, inglés, alemán, chino y en el que quieras, ¿verdad? Porque en todo es una palabra muy difícil. Nosotros nunca pedimos perdón, ¿verdad? De alguna manera ya cuando nos sentimos muy mal, así como que le queremos borrar la cosa y nada más. Y algunos de nosotros también somos muy valientes y entonces ya salimos y decimos, perdóname, pero. Y la volvemos a regar, ¿verdad? Y no decir, perdóname, punto. Que sería mucho mejor. Y la semana pasada hablamos muy extensamente de eso. Porque al meditar en el maravilloso perdón de Dios para mi vida, yo necesito también tener ese atributo que Dios quiere enseñarme día a día y que yo constantemente esté utilizando esta palabra que se llama perdón. En el matrimonio, yo no soy casado, tú sabes que la tienes que usar constantemente. ¿Cuántas veces al día, Yoli? ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero no necesitas el matrimonio para eso. Tenemos muchas relaciones diarias, muchos rencores, muchas amarguras, muchas cosas de nuestro pasado, que ahora como cristianos Dios quiere que las arreglemos en nuestra vida diaria y dice, y tal vez en algunos problemas más profundos, para que nosotros sepamos más del amor de Dios. Punto. Es una marca indistinguible del cristiano. Efesios 4:32. A ver, Pico, por favor. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es verdad, una marca muy fuerte de Dios para nuestra vida y Él nos da el poder. Lo único que tenemos que hacer es orar constantemente y en tu oración diaria tú debes de tener tu lista. Lo veíamos la semana pasada de que todos tenemos nuestra lista y no la queremos hacer muy larga, nomás ponemos a las 5 personas con las cuales tenemos más problemas, ¿verdad? Y si la quieres poner muy larga, pues no acabarías, nomás las 5 más importantes, ¿verdad? Dios arregla mi relación con estas personas con las cuales no hay una relación como lo que tú quieres para mi vida. Si son incrédulos, ellos verán a Jesús en mi corazón al pedir yo perdón. Si son creyentes, yo tengo que sufrir el agravio e ir a Él, no importa cuál haya sido la falta. Y hablamos intensamente de eso la semana pasada. Punto, Dios no escuchará tu oración si tú no has perdonado. ¿No qué? No escuchará tu oración si tú no has perdonado. Mateo 5, 23 y 24. Yo creo que todos necesitamos el poder de Dios para poder ir a otras personas que nos han agraviado, con las cuales estamos muy lastimados y pedir perdón. Y diariamente en nuestra oración, en esa pequeña lista o gran lista que tú tienes, Dios quiere quitar tus amarguras, tus rencores, lo que sea, y que tú tengas relación con todos, abierta, limpia. No todos van a ser tus mejores amigos. No estamos hablando de un concurso de popularidad. Estamos sencillamente hablando de que tu corazón está limpio. Y eso es lo que Dios quiere. Punto. Perdonar a otros como Dios nos perdona. Es vital para la salud en la vida cristiana. Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. A ver, Margarita, por favor. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta... Inclusive mencionamos mucho esta parábola la semana pasada, ¿verdad? Las deudas que nos tienen para con nosotros los demás son pequeñas, insignificantes, comparado con la deuda que Dios ya nos perdonó. Y quizá tú pudieras en esta noche grabarte en tu mente algo maravilloso que se me acaba de ocurrir, pero que no viene de Dios. Cada vez que yo diga perdón a alguien,
estoy siendo más como Jesús. Cada vez que yo emita esa palabra, independientemente de quién sea la culpa, porque no estamos hablando de eso, yo estoy haciendo lo que Jesús hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía bastante excusa. Estaban haciendo algo terrible. Y tú en tu vida diaria, tú puedes decir, yo quiero ser como Jesús. Yo hoy voy a buscar la oportunidad de pedir perdón. Y va a salir de una manera natural en mis diferentes faltas. Inclusive seguir pidiendo intensamente por esas relaciones muy queridas mías que están rotas y deben arreglarse. Bueno, hasta ahí la segunda petición. Ya hablamos muchísimo la semana pasada de ella. Tan importante que es, necesitamos seguir caminando en el libro de Mateo. Y entramos a la tercera petición. Mateo 6:13, su protección. A ver, Mima, si lo quieres leer, por favor, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La tercera petición está solamente en la primera parte del versículo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos que hacer algunas observaciones. Punto. Dios no tienta a nadie. Muy importante, Santiago 1:13 y 14. A ver, por favor, Luz, Santiago 1:13 y 14. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza para resistir o inclusive evitar la tentación. Como que el versículo pudiera decir, y no permitas que nos encaucemos en tentación, mas líbranos del mal. Yo creo que todos nosotros, a medida que hemos estado leyendo la palabra de Dios, desde ese día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, cada día estás más consciente de lo débil que somos, de la corrupción que tenemos por dentro. Para mí es tan obvio. Yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo, yo pensé que con todo esto, yo cada día iba a ser mejor. Y en realidad Cristo me ha llevado a mejores alturas. Pero internamente, cada día veo con mayor claridad la suciedad, la podredumbre que hay adentro. Si me hubieran dicho, cuando yo primero vine a Cristo, una serie de cosas que ahora veo tan claramente, yo hubiera dicho jamás, pero yo no soy así. Y ahora la palabra ha penetrado y me ha dicho cosas muy fuertes de mi vida. Y me ha dado también el poder para reconocerlas. Y me da el poder para pedir por ellas. Tú también tienes tu lista de debilidades. Podrías empezar a decir, Carlos, pues mira, tengo muchas, pero te voy a aventar 5, con las cuales has tenido muchísimos problemas en tu vida cristiana, inclusive ahora. Con las cuales sigues batallando y le pides a Dios. Y esta es la petición en tu oración. Dios, yo sé lo que hay adentro. Yo estoy conociendo mi interior. Me estoy conociendo a mí mismo. Y en mi oración yo te pido en esta noche, en esta tarde, en mi oración diaria, que me quites esto, que me des ese poder para salir adelante, que me evites tentaciones, van a estar por ahí, que yo mismo sepa que si me meto a la cantina habiendo sido borracho durante tantos años, finalmente la tentación va a ser irresistible. No puedo. Yo te digo una cosa. Creo que ahora conozco algunas de mis debilidades y las acepto. Sé que la tentación es muy fuerte en esa área o en esas áreas. Y ya le pido a Jesús
que no me lleve por ahí. Que me dé el poder para que yo pueda cruzar la calle. Yo no quiero pasar por ahí. Sé mi debilidad. Conozco por dónde me pega Satanás todo el tiempo. Y le pido a Dios que esa tentación cada día sea más débil. O mejor todavía, que cada día yo tenga mayor fuerza contra esas tentaciones. Yo me acuerdo hace solo unos años que había este pecado muy grave, que yo sabía su gravedad en mi vida, no podía con él. Y yo clamaba a Dios, Dios, no puedo, no puedo. Pero el problema era que yo era como la persona que quiere quitarse el cigarro con el cigarro en la mano y sus cigarros enfrente de él. Yo quiero quitarme el cigarro, Dios, pero sigo fumando. Y yo seguía enfrente de la tentación y caía inevitablemente en ello. Un día comprendí que lo que yo tenía que hacer era evitar la tentación. Era no ir a ese lugar, o no frecuentar esa situación, o no volverme a enfrentar. Evitar eso. Y Dios me dio el poder para ya no ir a esa situación. De repente empezó a haber victoria. Y cuando por casualidad entraba a esa situación, ya no metiéndome yo en ella, sino que entraba por ahí, tenía poder. Pero quiero decirte una gran clave de la vida cristiana que quizá debamos anotar. Teniendo una victoria en una debilidad, la siguiente vez la victoria será más fácil. Y teniendo una derrota en alguna debilidad, la victoria la siguiente vez será más difícil. Y yo podría decirte esta noche, porque lo recuerdo con gran certidumbre, hasta la fecha podría darte, que esa noche Dios me dio una muy pequeña victoria al evitar la tentación, al hacerme un lado, es decir, yo ni siquiera voy a ir cerca de aquello. El pecado es un ladrón que destruye, que mata, y yo no quiero acercarme a él. Voy a estar lejísimos de él. Yo no sabía que el día siguiente ya tenía más victoria, para que cuando se volviese a presentar esa situación, yo saliese adelante con mayor fuerza. Cuando vino la segunda vez, me fue mucho más fácil decir no. La tercera, uy, la cuarta, tremendo. Yo dije, qué enseñanza. Yo puedo. Oh Jesús, no me encauces para que caiga en tentación. Punto. Pero si llego a tener la tentación, es porque Dios ya ha almacenado en mi alma el poder tener victoria sobre ella. A ver, Graciela, por favor, Primera de Corintios 10:13. Inclusive muchos de aquí no lo conocemos, ¿verdad? Primera de Corintios 10:13. Espera un segundito que lleguen todos. No te apures, no te apures. Ahorita no importa. Mejor escucha la palabra de Dios, lo más importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sepa, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación. Precioso, ¿verdad? O sea, cuando una tentación viene es porque también tenemos el poder contra ella. Cuando una prueba viene es porque también tenemos el poder contra ella. Y hay veces que yo oigo cristianos o yo me oigo a mí mismo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, es que es una tentación muy difícil, es que yo no puedo con eso. Y entonces yo voy y pues caigo. Y no me acuerdo de ese versículo. Dios no me da más de lo que yo pueda soportar. Como el niño, ¿verdad? Que su papi le pone los paquetes ahí en el supermercado. Y viene la persona y le dice, oye, ¿qué no piensas que son muchos paquetes? ¿No te van a caer todos? No, no, mi papá sabe cuánto puedo cargar. Perfectamente, ¿verdad? Y yo puedo con esa victoria. Punto. Y en esta petición hay una actitud de humildad y de sumisión. Qué precioso es poder ir a nuestro Padre, ¿verdad? En total humildad, abiertamente, y decirle, Dios, yo no puedo. Tengo 3 enemigos terribles. Si no me pega uno, me pega el otro. Si no, los 3. No puedo. Tengo un yo adentro
que me engaña constantemente y que me lo pinta tan bonito que me voy con la finta. Tengo un enemigo tan terrible, Satanás, que mira bien a mi oído y constantemente me está dando tumbos. Y un mundo que él mismo ha construido en donde todo parece ser tan atractivo. Y entre esos tres enemigos yo me hago pedazos y no salgo, Dios. Pero yo me someto a ti, yo vengo a ti en total sumisión. Vengo con la bandera blanca de rendición. Me rindo a ti. No puedo. Y es exactamente lo que Dios quiere, porque Él sí puede. Y nuestra oración debe incluir eso. En mis peticiones personales, venir a Dios, decirle, Dios, tú me conoces mejor que yo. Tú sabes esta área del ira, del enojo, de la envidia. El otro día pasó esta persona con su coche y yo envidié ese coche. Yo no puedo con eso. En lugar de gozarme porque Dios le ha dado un automóvil por su prosperidad, por su diligencia en su trabajo, y gozarme con esta persona. Qué bueno que tienes un coche. En mi corazón, yo mismo dije, uy, yo quiero tener ese coche y me dio envidia. Y has descubierto la envidia en tu corazón y empiezas a pedir por ella. En tu tal sumisión a Dios, Dios, reconozco absoluta y certeramente, yo soy una persona envidiosa. Me da vergüenza admitirlo, que no se enteren los demás, ¿verdad? Pero se enteran, pues que se lleguen a enterar, porque Dios me dará victoria. Y voy a pedir, Dios, y voy a pedir con gran insistencia hasta que tú me des la victoria en esta área. Y después en esta otra área, y después en esta otra área, porque tú eres victoria, porque tú resucitaste y me darás victoria a mí también en todas mis debilidades. Y voy a pedir con gran, gran insistencia. Punto. Pedimos a Dios protección contra el maligno. Santiago 4:7. A ver, por favor, Alex. Santiago 4:7. Someteos a Dios, y eso nos dará la fuerza para resistir a todos estos enemigos, de los cuales todos nosotros estamos muy conscientes. Y confesamos a Dios nuestra necesidad de su protección amorosa. Como que tenemos un paraguas, ¿verdad?, arriba de nosotros. Hay una protección de Dios hacia nosotros. Él es suficiente para darnos protección. Y nuestra oración debe incluir todo eso. Dios, tú eres poderoso para protegerme. Tú puedes protegerme a mí. Salmo 34, 17 y 18. A ver, Natán, por favor. Salmo 34, 17 y 18. Llama a los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercanos están Jehová los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Verdad? Tres peticiones que le hacemos a Dios nosotros. La primera petición es por su provisión. La segunda por su perdón y la tercera por su protección. Y así vemos que el Padre nuestro nos está dando un formato en donde nosotros podemos ir a Dios y reclamar y pedir y demandar y suplicar, insistir sobre nuestras necesidades propias en el contexto de toda su gloria. Dios, traigo aquí adentro. Y yo quiero preguntarte esta noche si tú en tus oraciones diarias estás incluyendo este punto muy importante de la protección de Dios. Tú sabes que la protección de Dios primero empieza con la sumisión. Nos sometemos a Dios. Reconocemos nuestras faltas y le pedimos que nos proteja de todos estos enemigos que tenemos. Mentalmente tú podrías hacer una lista, así como hicimos nuestra lista de a quién debemos perdonar de lo que nos han hecho. Una lista de tus debilidades o de pecados que tú sabes que has tenido mucha dificultad y que no sales adelante. Y poder ir a Dios en total humildad y sumisión y decir, Dios, aquí te presento 3 o 5. No puedo. Realmente no puedo salir adelante. Lo reconozco. Lo he intentado, inclusive mis propias fuerzas. Ha sido frustrante y no debo hacerlo. Y vengo a ti clamando que tú poderosamente hagas lo que yo no puedo hacer. Nunca lo he podido hacer. Y Él lo hará. Y nuestra oración debe incluir esto. Para que nuestro cristianismo, como decía Rafa en su testimonio de esta noche,
crezca día a día con verdaderas victorias en nuestra vida diaria. Punto y aparte. Su preeminencia. Mateo 6:13. Así llegamos a la conclusión de esta maravillosa oración. Mateo 6:13, su preeminencia. A ver, José, por favor. La segunda parte de Mateo 6:3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Después de estas 6 peticiones, qué precioso es ver a Jesús terminar de esta manera la oración al Padre. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo empezó el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Padre nuestro, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Tú eres todo para mí. Y todas estas peticiones que yo te he hecho esta noche en mi oración, yo sé que tú las contestarás a su tiempo si están conforme a tu voluntad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cómo comenzamos nuestra oración? Primero, alabándolo a Él. ¿Y cómo terminamos nuestra oración? Alabándolo a Él. Después de todo, todo es de Él. Lo que somos, lo que seremos, el reino que vamos a tener, todo es de Él. Y así queremos darle a Él toda la gloria. Punto. A Dios es todo el crédito y honor, sin ningún esfuerzo nuestro. El reino, porque Él es el Rey de Reyes. Y bueno, estamos en el libro de Mateo y tú sabes que ese es el libro del Rey. Estamos hablando precisamente del Rey y hablamos de su genealogía y hablamos de su coronación y ahora estamos hablando de las leyes de su reino, ¿verdad? Él es el Rey de mi corazón y yo quiero alabarlo y terminar mi oración alabándolo a Él, porque Él es el Rey. Y llegará el día en que todos doblarán, quieran o no, la rodilla ante el Rey de Reyes. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Aún los que estén en el infierno, ellos también dirán, es el Señor, aunque no lo digan en estos momentos. Pero yo quiero que tú lo digas, que eres cristiano, que Jesús sea el Señor de tu vida, que realmente Él sea el amo de todas las áreas de tu vida, que sea el Rey, que una vez por todas le digas Dios, la cocina y la sala y cada recámara y el diván y todos los rincones terribles de mi corazón, todo es tuyo y sin reservas me entrego a ti. Porque quizá mis peticiones que estoy haciendo no han sido satisfechas y no puedo con ellas, porque tú no eres el Señor de mi vida, porque tú no eres el Rey de mi corazón. Es Jesús el Señor de tu vida. ¿Es Él lo número uno en tu vida sobre todas las cosas? Sobre mis hijos, sobre tus hijos. Y sobre mi coche rojo que tenía, Mustang, ¿eh? También sobre tu coche, Rafa. Yo soy poderoso, aún sobre todas las cosas, y quiero serlo en tu vida. Y mientras no lo sea en tu vida, no habrá victoria. Y tu cristianismo será un cristianismo mediocre, en donde, bueno, pues ahí vamos dando tumbos y ahí los jueves más o menos algo un poquito alivianado con tantas palabras bonitas, ¿verdad? Pero ya para el viernes en la tarde ya me pegaron otra vez. Porque no eres tú el Señor. Porque tú no eres lo más importante de mi vida. He visto personas que ahora las tenemos aquí con nosotros de Costa Rica y Tijuana, ¿verdad? Y han venido de lejos al campamento. Bueno, a mí me da mucho gusto que ellos tomen todo ese sacrificio de venir tan lejos a un campamento de un fin de semana. Cuando personas de aquí de la Ciudad de México me dijeron, Carlos, no puedo, juega en la América. Imagínate. Y yo dije, ¿es Jesús el Señor de tu vida o el América? Es medio risorio, ¿verdad? Y estoy quizá un poquito extremando la cosa, pero es muy cierto. Hay áreas de nuestra vida en donde Él no es el Rey. Y tu oración debe incluir que Él sea el Rey, que de una vez por todas tú le entregues todo lo que eres, todo lo que tienes. Jesús, tú eres todo. Desde el día que te conocí, como decía Sandra, yo he encontrado la paz que nunca tenía, y la tranquilidad, y los cambios de tantas cosas. Y aquí podemos todos hablar por mucho rato de cambios preciosos que Dios ha hecho en nuestra vida. Punto. El poder. Poder de Dios.
¿Qué dijo Jesús allí en Juan 14? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores obras que estas haréis, porque yo voy al Padre. Yo puedo hacer mucho más, porque tengo un Dios poderoso adentro que me saca adelante. Y a veces nuestro Dios es tan chiquito, tan pequeño. Y en mi oración yo debo decir, Dios, tú tienes que ser grande, gigante en mi corazón, para que yo salga y vaya a esas personas que tanto no quieren escuchar de ti. Y después de todo, al final, escuchen de ti y vengan a Cristo. En estos días, hoy en la mañana yo estoy en el libro de Nehemías. Estoy leyendo el libro de Nehemías. Y ahí veía esta perseverancia de este hombre de Dios para levantar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y ahí estaba, en medio de todas las oposiciones. No me importa, Dios. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú me sacarás adelante. Y al final la obra se terminará. Y se terminó. Un hombre de gran estamina que decía, no nos para nadie, ni la muerte nos para Jesús, porque tengo todo el poder de Dios. ¿Hablas tú de esa manera con tu Dios en tus oraciones? Deberías. Aquí está. Y Dios quiere que tú hables de esa manera, con esas convicciones, y que ores por las personas que tanto tú estás deseando que vengan a Cristo y que todavía no vienen. Y que te insultan y te dicen todo, ¿verdad? Porque no quieren venir a Cristo. Y tú dices, no importa, mañana empezamos de nuevo y le volvemos a predicar. Y el mes que entra y el año que entra, hasta que vaya. Y ahí no puedo. Ya después, pues a ver. Pero yo voy a hacer mi labor y voy a seguir insistiendo. Tengo todo el poder de Dios. Punto. Y la gloria de Dios. Juan 17, 5. A ver, Marisa, por favor, Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. La gloria de Dios. Así cuando Moisés bajó de monte Sinaí después de haber estado en la presencia mismo de Dios, sabemos que le resplandecía el rostro. Y cuando tú has pasado tiempo en oración, todos nosotros lo podemos ver. Tu rostro resplandece. Y no es porque traes más o menos abón en la cara, ¿verdad? Sino que la gloria de Dios está en tu cara. Y tus ojos te resplandecen. Y hay optimismo. No importa si está lloviendo y todo está mal. Yo tengo a ese Jesús poderoso. Y esa gloria emana de mi propio corazón. El pasar tiempo con Dios no solamente nos da mayor comunión con Él, sino que hace que las personas vean la gloria de Dios en mi propia vida. Me hace más bello, me hace más sabio, me hace que todo el mundo vea a Cristo en mi corazón. Y cuando alguien ha pasado tiempo con Dios, lo vemos y decimos, a leguas se ve, mira nomás, trae rayitos por todos lados, ¿verdad? De la gloria de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir así sea? ¿Qué quiere decir así sea? Porque así se va a hacer de todas maneras, ¿verdad? Gracias Dios por esta manera de poner en mi corazón que yo ore a ti. Que el Espíritu Santo desde adentro emana palabras indecibles, va a ti y te dice todo lo que yo necesito. Caramba, dije más de lo que debía haber dicho y dije cosas bien importantes y yo no iba a orar de esta manera. Pero tú eres el que has desde adentro me has hecho sacar todas estas cosas, derramar mi corazón a ti. Me voy a levantar de aquí y yo voy a salir sabiendo que esas peticiones están concedidas. Una fe inquebrantable de que la voluntad de Dios se va a hacer. Amén, así sea. Y hemos dicho ya muchas veces la anécdota de esta niña, ¿verdad? En donde van todos a orar ese sábado ahí en este pueblito en Estados Unidos, porque no ha habido lluvia en esos días y todo el pueblo se va a juntar a orar por lluvia, ¿verdad? Y esta niña de 10 años es invitada con sus papás a la reunión de oración y esta niña se lleva su paraguas. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque era lógico, si vamos a orar por lluvia, pues más vale que nos llevemos nuestro paraguas. Y creo que fue una de las pocas que no se mojó. Que ella tenía la certeza de que orando conforme a su voluntad, Dios me escucha y me da las peticiones de mi corazón. Él contesta. Y yo me levanto después de pasar un tiempo con Dios y digo, Dios, necesito pasar más tiempo contigo. Híjole, estuvo
¿Cómo decimos aquí? ¿Cómo dices tú, Tony? Padrísimo. Ese es vocabulario de los viernes, ¿verdad? Ya estoy agarrando un poquito el vocabulario de los jóvenes. Padrísimo. Porque pasa tiempo con Dios y haz de cuenta que dormí toda la noche con gran frescura. Estuve en la presencia de mi dueño, de mi Señor, de mi Dios. Nos está acabando el tiempo, vamos al siguiente versículo, Mateo 6, 14 y 15, su postdata. Nos deja ahí una pequeña postdata en la oración. A ver, Jolis, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús repite nuevamente nuestra necesidad de perdonar a otros. ¿Y qué dijimos la semana pasada cuando Dios repite 2 veces la misma cosa, inclusive versículos seguidos? Atención, aquí hay algo importantísimo. Aprendamos a perdonar a otros. Punto. Un espíritu no perdonador es inconsistente con el espíritu del que nos ha perdonado. Y un corazón así invita disciplina. Cuidado con Dios. Como dice Proverbios 1:7, John, en principio hay que temer a Dios. Dios es mi padre. Yo me acuerdo con mi padre, un hombre así grandote, ¿verdad? Un atleta en sus días, ¿verdad? Cuando yo era pequeño. Y cuando mi papá decía algo, no lo repetía 2 veces. Tenía manos de boxeador, creo que lo fue. Entonces yo le tenía miedo a esas manos. No me iba a destruir. Pero cuando venía la disciplina de mi padre, me recordaba que él no repetía las cosas 2 veces. Me amaba tanto que él me disciplinó. Y Dios nos disciplina después de decirnos, tú tienes que tener un espíritu perdonador, así como yo te perdono. Y espero, y espero, y espero, pero si tú no perdonas, entonces llegará el momento en que yo no hablo más a través de la palabra, sino viene la disciplina. Hebreos 12:15. ¿Verdad? Perdemos la gracia de Dios, perdemos comunión con Dios, viene la disciplina. Punto. Muchos ejemplos de espíritu perdonador tenemos en la Biblia, como David, como José, como Esteban. Por favor, Hebreos, yo sabía que estaba mal la cita, es 12:5, no 12:15. 12, sí, 12:5, no es 12:15, 12:5. A ver, Estela, por favor. Espera un segundito que llegue Sandra por acá. Ahora sí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Exacto, ¿verdad? Bueno, la disciplina del Señor. Cuidado con que Dios nos esté constantemente diciendo que arreglemos algo y no lo arreglemos. Se va a callar y viene la disciplina. Es mucho mejor que digamos, sí, Dios, vamos adelante, porque tu comunión es más importante que cualquier otra cosa y además yo tengo el poder para perdonar a cualquiera, no importa lo que me hayan hecho. Y ponemos los ejemplos de José y de David y de Esteban y vamos a poner ahí, y principalmente el de Jesús, que es nuestro modelo, ¿verdad? Lucas 23, 33 y 34. Y ya no lo leas, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo está haciendo ahí mismo en la cruz, en medio de insultos, en medio de todo lo que le habían hecho, y él sabe que él está pagando precisamente por cada uno de esos pecadores, por mí. Yo tengo que aprender eso para mi vida. El espíritu perdonador debe de estar en mi corazón. Yo no puedo permitir tener un espíritu que no sea como el espíritu de Jesús. Tremendo el Padre Nuestro. Hoy sí terminamos. Un poquito apresurados, pero hoy sí terminamos. Punto y aparte. La oración es pues un instrumento. O quiero poner mejor, el instrumento. La oración es pues el instrumento más poderoso a mi disposición. Santiago 5,
16. A ver, Cecilia, Santiago 5, 16, allá después de Hebreos, donde estábamos ahorita, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y el 17 de una vez también? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tremendo. Podemos orar para que no haya lluvia por 3 años y no llueve. Pero no voy a orar por eso, voy a orar por cosas más importantes. Voy a orar porque las personas que yo más amo vengan a Cristo. Tengo todo el poder de Dios. Muchos de ustedes han leído este librito que a veces lo estamos circulando de la gran pequeña misionera en la China, que después de 6 días de ir con todos estos huérfanos a través de las montañas, que fue ya una labor increíble y un milagro, llega por fin al río ahí, ¿verdad? Con todos sus niños, los japoneses atrás. ¿Te acuerdas de eso, Estela? Le leí este libro, ¿verdad? Y ahí está diciendo cómo tenemos que cruzar este río y ya no hay servicio de lanchas, por la guerra se había suspendido. Y esta mujer está desesperada, o sea, 6 días con todos estos niños y cuánto, y ya no puede más. Y realmente se está deshaciendo en esa crisis. Y uno de los chiquitillos ahí de 4 años se le acerca y le dice, ¿pero qué acaso tú no nos has enseñado en la palabra de Dios que Dios le abrió el mar rojo a Moisés? Pues vamos a orar, que Dios nos abra el río. Y ya, con la mente sencilla de un niño, ¿verdad? Y dice, pues, y entonces ella recapacita y dice, pues claro, es que se me ha olvidado ese recurso maravilloso de la oración, ¿qué me pasa? Y se ponen a orar. Y no ha terminado la oración y una lancha se aproxima para llevarlos al otro lado. Y este niñito de 4 años dice, ya ves, Dios sabía que estábamos cansados y entonces no nos abrió el río, mejor nos trajo una lancha. Precioso. Ojalá y tuviéramos cada uno de nosotros esa confianza en nuestro Dios. Que nuestras oraciones sean poderosas. Te estimulo a que tú pases tiempo en la oración. Y que la oración sea una cosa natural en tu vida diaria. El tiempo mejor invertido. Ahora tienes el formato. Ya nomás llénalo con tus propias necesidades. La oración del justo puede mucho. Vamos a orar, vamos a tener un campamento maravilloso este fin de semana, empezando el día de mañana. Traten de llegar mañana. Yo sé que hay algunas personas que están un poco complicadas para llegar mañana. Te perderás de cosas bien importantes cada predicación que no estés. Estaremos allí y daremos algunas pequeñas reglas, como no queremos salir del lugar para que nos llenemos. No vas a tener necesidad de salir de ahí. Yo te puedo asegurar que será un momento inolvidable de tu vida cristiana, donde vamos a agarrar gran poder. Hemos estado orando por eso. Hemos utilizado el Padre Nuestro para que el campamento nos traiga los resultados que queremos, ¿verdad? Y tú regreses y digas, ahora sí le voy a hablar con gran fuerza a todas estas personas que yo quiero que vengan a Cristo. Porque esa fuerza siempre la he tenido, pero no la he utilizado. Lleguen mañana temprano. La primera predicación es mañana a las 6:30 en punto. Y sí vamos a ser puntuales para tener el programa acorde y ordenado. Y pues tendremos un tiempo maravilloso, un verdadero regalo de Dios. Vamos a orar por las personas que están complicadas para que lleguen al campamento a la brevedad posible, que también se empapen, se saturen, se inunden del amor de Dios y de toda su sabiduría. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Estamos muy contentos por este instrumento maravilloso de la oración que nos has dado. Gracias porque cada día lo entendemos más en tu palabra. Y Padre, mi deseo muy personal, el mío, es que tú me hagas un hombre de oración. ¿De qué serviría que predicase todo el día si no tengo el poder que emana de la oración?
No permita, Señor, que tantas actividades, inclusive cristianas, me impidan el pasar tiempo contigo, en ese lugar precioso de la oración. Te pedimos por las personas que no están con nosotros, por Walter, por Quique, por Berta, por Liliana, todas estas personas, Levi, que no pudieron asistir esta noche. Llévala, Señor, al campamento. No permitas que haya obstáculos, que Satanás siempre está poniendo obstáculos y excusas, a veces también muy justas. Así parece, para que perdamos la enseñanza. Que nos llenemos de ti, que se cumpla el propósito del campamento. Te lo pedimos, oh Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús.